Bueno, ayer me vi People We Meet on Vacation y la verdad es que... A ver, la verdad no está tan mala. A ver, no está tan mala, pero tampoco está tan buena. Vamos a decirlo así. De hecho, he estado viendo varias opiniones, reseñas por TikTok, Instagram y tal, para ver más o menos cómo la percibe la gente, y hay de todo. Hay personas que le gustó muchísimo, bien por ustedes. Hay personas que no le gustó tanto, entendible. Y hay personas que la odian directamente. Sobre todo los que se leyeron el libro, porque esta película es una adaptación de un libro que se llama People We Meet on Vacation, igual que la película. Y realmente son los típicos de, es que en el libro es mejor. Y probablemente, no les voy a mentir, probablemente en el libro sea mejor. Ya que en el libro, a ser más largo, probablemente desarrollan un poquitico más la relación o profundizan un poquitico más la relación de los dos protagonistas. Y spoiler, creo que es una de las cosas que en mi opinión falla un poco en la película, realmente. Y por cierto, si hay alguien en los comentarios que me pueda decir alguna película, serie, musical, ópera, alguna adaptación que sea mejor que su obra original, por favor, déjamelo en los comentarios para saber, porque, no sé, es un caso curioso, ¿no? Y bueno, yo estoy en el punto medio de, está bien para verlo una vez, pero hasta ahí. Importante destacar de que en este video solamente voy a hablar de la película, ya que no me he leído el libro, no me pienso leer el libro, de hecho, no sé leer. La película va sobre Poppy y Alex, que coinciden en un viaje a Salinfield, que es básicamente como su pueblo natal. Tengo que decir que desde el principio se nota el contraste típico de Poppy es como mucho más libre, más de fluir con todo, y Alex es mucho más estructurado, mucho más estricto, serio. El típico que parece un poco más aguafiesta al principio. Y ya desde el inicio chocan, porque Poppy llega una hora tarde al viaje, por lo cual Alex se molesta. Y no lo ocupo, es que la gente tiene que entender que si planeamos a las 8, no me puedes decir a las 8:10, ya estoy llegando en 15 minutos. Bro, ya van a ser 25 minutos tarde. En serio, si llegas 30 minutos tarde, me molesto. Pero si llegas una hora tarde, te debía haber dejado. Resulta ser que Poppy llegó tarde ya que había pasado a buscar su desayuno. Un burrito extra grande, suculento, que además le echa salsa por arriba. Y todo esto mientras Alex conduce. Ok, claramente nada puede pasar. Completamente predecible. Luego de esto, paran para echar gasolina y mientras Alex está pagando, a Poppy se le ocurre la maravillosa idea de salir del carro, cerrar el carro y dejar las llaves dentro. Que por cierto, sí es un error de ella, pero un momento, no entiendo esta escena porque ¿cómo cierras un carro sin tener las llaves? Porque normalmente tú cierras el carro y luego tienes que pip, pip. ¿Me entiendes, no? ¡Pip, pip! Ah, le pones seguro por dentro y después cierra la puerta. O tal vez puede ser que no entendí esa escena y ya está. Total, terminan llamando a una grúa que se demora muchísimo, así que tuvieron que pasar la noche en una posada cercana. Y a partir de ahí, a la mañana siguiente, comienzan a llevarse mucho mejor, conectan mucho más y deciden prometer algo. Viajar juntos una semana de vacaciones una vez al año, o algo así. Y ese es el núcleo de la película. Nos van mostrando extractos de cada año hasta llegar al presente, en donde Poppy y Alex llevan 2 años sin hablarse por un problema que tuvieron en sus últimas vacaciones en Italia. Pero bueno, no nos adelantemos que eso es casi el final de la película. A lo largo de la misma te iban mostrando cómo pasaban cada vacaciones en lugares diferentes. Se supone que a lo largo de los años se iban enamorando poco a poco, o algo así te querían transmitir, creo yo, pero yo no lo sentí. Muchas veces parecía como que iba a pasar algo y simplemente no pasaba. Al menos en el aspecto romántico, sí eran muy buenos amigos. Eso sí se los doy. Por ejemplo, en una de las vacaciones hay una parte en donde conocen a Buck, que es como una especie de hippie de montaña. No sé, la cosa es que los invita con su grupo. También hay muchos hippies también, o van por ahí, es como un grupito muy liberal. Y ahí también conocen a Daisy, una chica que claramente se veía atraída por Alex. Y consiguen el 2x2 soñado. Poppy con Buck y Alex con Daisy. Y como se pudieron esperar, claramente no pasó nada. De hecho, terminaron los dos durmiendo abrazaditos en una casita de campaña, en la cual tampoco pasó nada. Esta película me frustró mucho. Como en 8 años de vacaciones tras vacaciones grindeando, no pasó nada, no adelantaron nada en el romance. A ver, no es que yo quiera decirte que no pueden ser amigos, pero después en el final viene ella y te dice, es que realmente no sé desde cuánto yo estoy enamorada de ti. Y en todos estos momentos no hubo una pista. A lo mejor en los libros te lo explican muchísimo mejor y probablemente, pero en la película no. Y bueno, vamos a hablar de viajes importantes. Ellos viajaron mucho y fueron a muchos lugares, ya que estuvieron como 7 o 8 viajes, qué sé yo. Italia. En este viaje ambos tienen pareja. Alex está saliendo con Sara, que de hecho se me olvidó decirles, pero ellos están saliendo hace bastante tiempo, solamente que como que rompen, vuelven, y Poppy está con Trey, un tipo jodidamente pesado, pero pesado desde el segundo 2. De hecho, desde el segundo 1. Aquí tengo que destacar de que Poppy a lo largo de los años sí solía cambiar de parejas mucho más a menudo. Y por cierto, Trey está hecho claramente como una persona detestable a ese nivel, simplemente para que
dure 3 escenas y a la cuarta Poppy le diga, no quiero estar más contigo. Está claro, nadie le cae bien Trey y no está hecho para que caiga bien. Una de las noches de ese viaje, Poppy llama a Alex muy tarde, muy preocupada, ya que ella pensaba que estaba embarazada, así que los dos fueron a comprar un test de embarazo. Tienes a tu pareja ahí y eliges llamar a tu amigo. Sí, es un amigo de muchos años, pero supone que ese problema lo tienes que lidiar entre pareja. Raro. Pero bueno, al final fue una falsa alarma y no estaba embarazada. Y bueno, de la nada, después de toda esta conmoción, Poppy intenta darle un beso a Alex, pero no llega a hacerlo ya que Alex la frena, ya que tiene novia. Pero tengo que decirte que la dejó llegar muy cerca. Y aquí está la cosa. Claramente había tensión entre ellos dos, pero pasamos de nada a todo. ¡Chill! ¡Ey! Pon el freno. Y bueno, después de todo esto, al día siguiente, Alex le propone matrimonio a Sarah. Yo me quedé como que, ¿what? No sé si fue apresurado o mal llevado, pero no sé, se sintió raro. Y bueno, en el presente, después de esto, llevan 2 años sin hablar. Por un casi beso. Fue esto, más nada, un casi beso, 2 años sin hablar. ¡Wow! Toda la película te trata de dar esa tensión de, uy, ¿qué habrá pasado en Italia que se dejaron de hablar? Un casi beso. Locura. Después de 8 años, su relación de amistad no es lo suficiente madura para poder hablar de las cosas. What the fuck? A mí, sinceramente, me parece muy exagerado 2 años sin hablar. Pero bueno, por cierto, se me olvidó, pero tengo que hacer un mini resumen de por qué se van a reencontrar ahora en el presente, porque se me olvidó decirlo al principio. Básicamente, ahora en el presente, el hermano de Alex invita a Poppy a su boda. Boda que también va a estar Alex. Es decir, se van a tener que encontrar. Y ya, ese es todo el resumen. Seguimos. Y bueno, en la boda, Poppy y Alex se reencuentran, empiezan a hablar de todas las cosas. Lo tenían que haber hecho 2 años antes, pero está bien. Alex le explica que al final no se casó con Sarah. De hecho, rompieron, definitivamente. Y además le dice que rompieron por ella. También te digo, Sarah estuvo una pila de años con Alex, entre que rompían, no rompían, rompían, estaban. Pero todas las vacaciones, Alex se iba con su mejor amiga por ahí. De hecho, hay como unas escenas que a Alex no le gusta hacer algunas cosas con Sarah, pero sí, esas mismas cosas le gusta hacerla con Poppy. Era muy raro. Bueno, le voy a hacer el cuento corto. Se reencuentran, se reconcilian, se dan un beso y más que un beso. Y bueno, al otro día, cuando están hablando un poco de lo suyo, lo que sea que tienen, a Poppy le empiezan a entrar dudas. Alex se molesta ya que Poppy no sabe lo que quiere y se va. De nuevo, literalmente duraron un día. Otro paréntesis, que se me olvidó explicar un poco cómo iba la vida de Poppy cuando no está de vacaciones. Pero bueno, Poppy realmente trabajaba como escritora en una especie de revista. Y bueno, básicamente ella se dedicaba a viajar por varios países y luego escribir artículos para la revista describiendo qué le pareció y cómo fue su experiencia allí. Y básicamente el mensaje de la película, por lo menos lo que yo pude rescatar, es de que Poppy, además de no saber qué realmente quiere, tiene miedo de quedarse en un solo lugar. Ella muchas veces se sentía mejor en las vacaciones, ya que era como su momento de refrescar, y cada vez que llegaba a su casa, como que no se sentía bien estando en su casa, estando en su hogar. Realmente a ella le costaba mucho tener un lugar al que llamar hogar y sentirse bien en él. De hecho, a lo largo de la película, siempre hay esta dualidad de Alex y Poppy, ya que Alex ama Linfield, que es su pueblo natal, y Poppy lo odia. De hecho, lleva muchos años sin regresar a Linfield. Pero bueno, luego en el presente, después de todo lo que sucedió con Alex, Poppy decide de que ya es hora de cambiar un poco ese estilo de vida y regresa a Linfield a buscar a Alex. Así que después de tanto tiempo regresa a su pueblo natal, Linfield, se reencuentra con Alex, se reconcilian, se dice que se aman y terminan juntos. Final feliz. Y en general la película está bien sin más, lo que dije al principio. Realmente es una buena película para ver una vez y ya está. Es la típica comedia romántica de Netflix que no está ni muy buena ni muy mala. Está ahí. Por cierto, si este video parece como que yo detesto la película, realmente no. Simplemente creo que es una película. Ok, ya está. Lo que este es mi primer video hablando a la cámara mucho más extendido. Y tengo mucho más tiempo para decir mis cosas. Que a lo mejor parece que estoy sobre-hateando la película y realmente no. Realmente intenté que fuera lo más soft posible. Y yo sinceramente le doy un 5.8. 5.7. Y para lo que estén diciendo, no, pero si acabas de decir que es un ok, ¿cómo le vas a dar un 5.7? Amigo, 5 no está ni bien ni mal, está ahí y está un poquitín más bien que mal. No, porque yo después le doy un 5.7 de 10 y la gente dice, no le gustó para nada, le di un 5.7. No, realmente es que un 5.7 para mí es como, está ahí, ni tan bien ni tan mal. Bueno, de hecho, un poquitico más bien que mal. ¿Me entiendes? Otra cosa, si el resumen está demasiado desorganizado, tal vez porque no es un resumen. Yo estoy hablando de la película, estoy diciendo cosas y estoy intentando resumirlo un poco en orden, pero me cuesta. Y bueno, también quiero que me dejen en los comentarios un poquitico más de sugerencia o de qué les pareció este video de esta manera, como lo estoy comentando, qué recomendaciones me darían o qué consejos me darían para hacer el video más ameno o más interactivo o más interesante. Y cabe destacarte que este video es completamente subjetivo, es mi opinión. Tú tendrás la tuya y también estará bien, supongo, y ya está. Así que buenos días, tarde y noche. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.